Estimadas amigas y amigos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, estamos muy agradecidos porque nos sigan en estas transmisiones de Tela de Juicio. La verdad es que el día de hoy tenemos una charla con una experta en filosofía, la maestra Ana Vanadis, que se ha tomado el tiempo, y te lo agradezco muchísimo, estimada Ana, de venir a platicarnos sobre filosofía y la importancia que tiene para los juristas el estar en este camino tan importante del pensamiento que nos ha ido formando a través del tiempo. Y bueno, sin mayores preámbulos, estimada Ana, gracias por venir, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Platícame, voy a iniciar con una pregunta muy básica, muy por ahí, pero considero que es muy importante. ¿Por qué es relevante para aquellos que nos dedicamos a las ciencias jurídico-penales tener este acercamiento con la filosofía? Repito, es una pregunta muy básica, pero pienso que podemos a partir de ahí dar inicio a esta charla. Cuéntanos. Claro que sí, pues muchas gracias por el espacio, por esta conversación, por el interés en la filosofía y sobre todo la filosofía jurídica y sobre todo la filosofía para el derecho penal. Y para nada es una pregunta, ninguna pregunta es mala, al contrario, de eso trabaja la filosofía. Claro. La filosofía nos enseña a hacer preguntas, ¿no? Para encontrar la pregunta que nos lleva a la respuesta que queremos. Y pues justamente la conjunción entre la filosofía y esta ciencia del derecho penal nos ayuda a tener una reflexión que nos conduce a una reflexión ética, ¿no? Sobre esta tensión que hay entre justicia, castigo, libertad, derechos humanos, paz, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda a acercarnos a la filosofía jurídica, para realizar preguntas, cuestionarnos, ver hacia dónde también queremos dirigirnos y también ver el camino que han pues trazado grandes filósofos y grandes juristas. Claro, y por ejemplo, para ir, pensemos en alguien que quiere, dentro de nuestra gran audiencia, pensemos en alguien que quiera iniciar con el estudio de algún texto filosófico. ¿Quién nos podría recomendar? Pues por supuesto los griegos, empezar por los griegos, que justo lo que nos da esta base, ¿no? La base de la frónesis, ¿no? Con la prudencia, que después pasa al campo romano con la jurisprudencia, que es nuestro campo. Entonces empezar por supuesto por los griegos, por supuesto Kant. Kant nos enseña mucho, tiene esta amalgama entre filosofía y derecho que nos conduce muy bien, y también nos enseña Kant a lo que hace con la crítica es poner a cada cosa en su lugar. Entonces nos ayuda justamente a tener esta reflexión. Y también pues por supuesto básicos como Ferrajoli para entender estas dimensiones de un sentido pues positivo y negativo del derecho, con estos alcances y límites, ¿no? que nos ayuda mucho y que pues por supuesto trabajamos mucho con ello. Y también recientemente, por ejemplo, a Bauman, ¿no? Claro. Zygmunt Bauman, que nos ayuda a entender esta sociedad líquida y cómo tendría que estar respondiendo el derecho penal ante esta necesidad, ¿no? de liquidez que estamos viviendo. Claro, por supuesto. Y estos autores que tú mencionas, fíjate, voy aquí a revelar algo. Me sorprende muchísimo que aspirantes o candidatos a doctores no tengan este bagaje filosófico. Por eso me importa mucho el que podamos platicar y que tengamos este acercamiento a la filosofía, porque en una sociedad donde lo que estamos viviendo es lo que sigue, poco nos damos el tiempo para pensar. Se ha convertido realmente el pensar en una rebeldía. Entonces, bueno, pues es fundamental darnos el tiempo para reconsiderar el mundo en el que estamos, el repensar las ciencias jurídico-penales. Pero el problema es cuando partimos de ocurrencias, ¿no? Cuando en un momento determinado es algo que pues me imaginé, yo creo, yo supongo, y pues basta con que se lea a los autores clásicos para que podamos ver que ya hay muchos rubros que han sido ya pensados y repensados, y que a partir de ello es que tendremos que
ir construyendo el conocimiento. Y este es uno de los temas que a mí me importan muchísimo, me apasionan y por supuesto en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que siempre estamos motivando el pensamiento, la filosofía tiene que ser una de las columnas fundamentales. Hacía referencia, por ejemplo, a Ferrajoli, ¿no? Es una de las obras fundamentales, básicas. Es como si pensáramos que un alumno de nivel doctorado empezara apenas a descubrir, y que bueno, a veces se da, ¿no? A García Máinez, ¿no? O a Kelsen, por ejemplo, ¿no? Que ahora con todos estos, escucho y no sé cuál sea tu opinión, en el sentido de decir, es que pues ya Kelsen ya no lo vamos a considerar y ya lo tienen totalmente en una situación muy alejada, cuando no encontramos o no le damos la crítica en su justa dimensión, la aportación que él tuvo, bien o mal, estemos de acuerdo o no, aportó algo a las ciencias jurídicas. No sé qué opinión te merece esto que estoy desarrollando. Sí, claro, por supuesto. También recordemos que justo la filosofía jurídica, ¿no?, nos ayuda a ver que hay muchos enfoques que han sido superados, por supuesto, Claro. porque vamos hacia la evolución, pero no suprimidos, ¿no? Exacto. Porque justamente te ayuda a conocer, ¿no?, qué camino se ha trazado, por dónde estamos caminando, que ya nos hicieron favor de trazarlo, y también hacia dónde vamos a ir, ¿no? Por ejemplo, estas preguntas que nos hace Kant, ¿no? De qué puedo hacer, qué me cabe esperar, a qué puedo acceder de conocimiento, ¿no? También nos ayuda a ver a qué podemos acceder desde el derecho penal. Entonces, por supuesto que ayuda a abrir la mente, la visión, para lo que te decía, ver qué caminos se han recorrido, ver qué enfoques están superados, más no suprimidos, y también pues sobre esa base construir conocimiento, ¿no? Porque para eso estamos, ¿no? Para hacer ciencia jurídica, ¿no? Claro, Y avanzar. pero no de la nada, sino es No, a partir de algo que ya fue pensado. Y entonces a partir de lo pensado podemos repensarlo y hacer nuevas propuestas. Actualmente, ¿tú cómo percibes tu opinión en relación a cómo está la filosofía jurídica relacionada con el derecho penal? ¿Tenemos este divorcio o solo es una apreciación personal? Pues tenemos una crisis. Yo creo que sería peligroso, ¿no?, pensar que se ha divorciado completamente. Espero que no. Esperamos que no. En todo caso que haya un reencuentro, ¿no? Es que es eso, o sea, tendríamos que reencontrarnos, ¿no? Y justamente este es un concepto muy filosófico, el volvernos a encontrar. Y nos encontramos a nosotras mismas como personas a través del encuentro con la otra persona, ¿no? Con la otredad. Y entonces justamente leer filosofía es como abrir el libro y encontrarte con un espejo y cuestionarte qué conceptos estamos teniendo de castigo, qué conceptos estamos teniendo de justicia, qué conceptos estamos teniendo de seguridad, Claro. qué conceptos estamos teniendo sobre el control y el control punitivo, ¿no? También esa tensión. Entonces, Incluso sobre el Estado, si me permites decirlo, total. sobre la construcción del Estado, ¿no? Sobre una base filosófica, cuál es teleológicamente el fin del Estado, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, Hegel, ¿no? Hegel nos dice que una de las mayores expresiones de libertad es a través de Estado. No lo dice como tal Estado de Derecho, pero nos está hablando de un orden a modo de Estado de Derecho. Claro. Además, nos ayuda a entender cómo se van conjugando cuestiones de las que están muy en boga, como seguridad, paz, justicia social, derechos humanos, ¿no? El desarrollo. Nos ayuda también a entender por qué es tan importante pasar de un derecho natural a un derecho positivado, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda la filosofía, y me gustaría más bien que fuera una invitación a ese reencuentro con clásicos, con modernos y posmodernos, ¿no? Que también estamos viviendo en esta era de la posmodernidad y de la liquidez, ¿no? Claro. Oye, de los modernos, ¿a quién sugieres? Bueno, en filosofía, modernidad se considera Kant, ¿no? Ujú. Pero, como te decía, quien nos acerca mucho a esta sociedad líquida de la posmodernidad es Bauman, y también hay un nuevo filósofo, bueno, digo nuevo, pero que nos está llevando muy bien de la mano para hacer los cuestionamientos, es un filósofo furcoriano, Yo no sé.
que nos ayuda mucho, nos está ayudando muy bien a cuestionarnos, ¿no? Sobre nuestra realidad. Y es que justamente a eso nos ayuda la filosofía, a cuestionarnos sobre la realidad para entender qué tipo de derecho penal está necesitando la sociedad, ¿no? ¿Cuál está siendo la función de ese derecho penal y si realmente la está cumpliendo? Y si no, qué ajustes tendría que estar realizando para responder a estas nuevas necesidades, ¿no? Para entender de dónde vienen los crímenes de odio y qué necesita evolucionar el derecho penal para atender ese tipo de cuestiones, para ver también el enfoque multicultural e intercultural, ¿no? En cuestión de justicia, eh, para todas estas nuevas también tecnologías y ver dónde está teniendo que entrar en acción el derecho penal. Sí, claro. Y sobre todo no desatender los aspectos éticos, ¿no? Los aspectos axiológicos. Por ejemplo, uno de los rubros que yo he advertido operativamente es el hecho de que no termina permeando ni el concepto ni la definición de derechos humanos, porque se da de una manera, pues, de manera abrupta, ¿no? Donde no hay una explicación o este antecedente de carácter filosófico, donde tiene que ver este aspecto ético. Y para esto considero que ayuda mucho el tema de la filosofía, el comprender esta dinámica de una sociedad que tiene que estar sustentada en la ética, que el ordenamiento jurídico tiene su pilar fundamental en aspectos de carácter eminentemente axiológico. Y esta falta de acercamiento con la filosofía, con estos aspectos importantísimos que son los valores que vamos construyendo y la interpretación que le vamos dando, nos va trayendo como consecuencia un derecho penal sin alma, ¿no? ¿O qué opinión te merece? Pues sin alma y sin Sustento. además de sustento, los cimientos, sin cimientos, ¿no? Justamente, porque pues la filosofía te da las bases de dignidad, de Claro. libertad, ¿no? De justicia y sobre todo porque como juristas conocemos estos conceptos por medio de actos, ¿no? Por ejemplo, nos acercamos a la justicia a través de hechos de justicia, ¿m? Actos de justicia. Conocemos la justicia a través de ejercerla, ¿no? Igual a libertad. Conocemos la libertad hasta que ejercemos las libertades, ¿no? Entonces, justamente quien le da la sustancia y quien le da este cimiento es la filosofía. Al ayudarnos a tener este ejercicio de abstracción para pasarle la abstracción a la acción, ¿no? Justamente para decir, bueno, ¿de dónde viene el fundamento de los derechos humanos? Y como te decía, ¿no? Para entender por qué es tan amplio el concepto y tan protector el concepto de derechos humanos y por qué es importante también hablar de un derecho positivado como son los derechos fundamentales. Claro. Ver que no es que están peleados, es que se necesitan mutuamente, ¿no? Y es nuestra labor como juristas, pues, hacer ese juego, ¿no? Y también es justamente cuando el derecho humano pasa de ser un buen deseo a una acción, Claro. a exigible, a justiciable, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda la reflexión filosófica, para hacer el ejercicio de abstracción, para hacer la pregunta adecuada que nos lleve a la acción, para trasladarlo, ¿no? a esa acción. Y justamente la filosofía jurídica y del derecho tendría que estar haciendo la función de pasar toda esta idea a una transformación real y social, ¿no? También. ¿Podrías, no sé, tú dime, corrígeme por favor, tú eres la experta, ¿podrías decir que la filosofía nos da estructura de pensamientos? Totalmente. Nos ayuda totalmente nos da estructura de pensamiento y vuelvo a lo mismo, nos hace preguntarnos. Y es eso hoy uno de los temas fundamentales, incluso si lo llevamos al tema de la inteligencia artificial, la base está en cómo preguntamos, ¿no? Justo. O sea, el algoritmo nos va a contestar con base en la manera en que preguntamos. Entonces, el problema es cuando no nos cuestionamos, no cuestionamos, pues ni siquiera nos ponemos a detenernos un instante para analizar el entorno en el que estamos. Y es peligroso cuando no se cuestiona y a partir de ocurrencias, por ejemplo, se legisla.
¿no? En términos genéricos. O sea, estoy hablando no solamente en México, a nivel mundial. Eso es una situación que hemos visto de manera muy recurrente, porque no solamente en México estamos teniendo este alejamiento a la filosofía, bajo esta temática de la practicidad, ¿no? De todo lo quiero rápido, todo lo quiero sin esfuerzo, todo, porque la filosofía te requiere de un esfuerzo, te requiere de una disciplina. Exacto. Sí, y además que ocupamos, bien lo dices, unos conceptos que ni siquiera le vemos la sustancia y el significado, ¿no? Por ejemplo, veía, no sé, el concepto de repúblicas, ¿no? Cuando república es una forma de gobierno. Entonces el desconocimiento de saber conceptos como desarrollo, como bienestar, como república, ¿no? Como organizaciones, ¿no? de gobierno, que vuelvo a lo mismo, o sea, que lo podemos encontrar en clásicos, pues nos lleva justamente a jugar con conceptos, a perderles el significado, ¿no? La filosofía también te ayuda a adoptar de significado, a entender que todo, o sea, no es que tenga un significado per se, sino que tú le dotas de significado, ¿no? Entonces es ahí cuando le dotamos de significado a la libertad, de la forma en la cual nos relacionamos, ¿no? Con la otra edad, ¿no? Con la otra persona. Le dotamos de significado a la justicia, al control, ¿no? A partir de la seguridad, y vemos esa tensión gracias a un ejercicio filosófico. Entonces, por supuesto que necesitamos recurrir para cargar de significado los conceptos que ahora estamos ocupando y hacer preguntas adecuadas, y también este ejercicio filosófico de filtrar, ¿no? Muy a manera cartesiana, ¿no? Hacer estas preguntas, pero no preguntar por preguntar, sino un ejercicio de preguntar para pasar por el filtro las cuestiones que estamos viendo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que nos enseña que ni sabemos preguntar, ¿no? Porque tampoco sabemos qué respuesta queremos encontrar. Y la filosofía nos enseña eso, nos dice que al momento de que tú haces una pregunta es porque de alguna manera tú ya sabes a qué respuesta quieres llegar. Claro. Entonces, siempre ocupo esta analogía con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando está con el gato y le dice, ¿qué camino debo de tomar? Y esto es filosofía, ¿no? Y le dice, pues eso depende de a dónde quieres llegar. Y le dice Alicia, ay, donde sea, lo que sea. Ah, pues entonces le dice el gato, el camino que tomes, da igual. Claro. Entonces justamente nos enseña la filosofía a hacer esto, hacer la pregunta adecuada para el camino que queremos tomar, ¿no? Entonces es importante a dónde queremos llegar y para hacer esa pregunta que nos enseña, que nos traza la ruta al camino al que queremos llegar. Y esto nos hace más humanos, ¿no? Totalmente, pues bien lo dice Descartes, ¿no? Entre más pienso me doy cuenta que existo, ¿no? Y es una forma de ser humano. Y también nos enseña a entender, por ejemplo, cuestiones de autonomía progresiva, donde entiendes que hay maneras de ser persona, ¿no? Y puedes, ahí es donde digo que superado más no suprimido, puedes dar ese salto cognitivo a entender que no hay una subordinación, sino una nueva concepción, una nueva forma de ver a la persona y las formas de ser persona. Entonces ahí empiezas a tener un enfoque más amplio, como por ejemplo en estados de intersección, ¿no? Que ya también vimos que está superándose, claro, ¿no? Claro. Está evolucionando. Entonces justamente la custodias de los infantes. Sí, y las percepciones, claro, los enfoques hacia las infancias y los enfoques... Cuestiones incluso de género. Perspectiva de género también es filosofía. No lo podríamos entender, la perspectiva de género, si no le damos este arraigo eminentemente de carácter ético, filosófico, ¿no? Totalmente, es que la reflexión ética, ¿no? Nos las enseña la filosofía, y para las personas juristas es elemental, por supuesto, y para las personas analistas es aún también mayor, ¿no? Mayor esa necesidad, porque entiendes tensiones. O sea, la filosofía te enseña la tensión entre conceptos, pero también al mismo tiempo la tensión en las realidades. Claro. Entonces, claro. Para eso nos sirve la filosofía. No, genial. La filosofía tiene muchísimas rutas que nos van a, como lo decía hace un momento, a convertirnos, a hacernos más humanos, incluso podría decir mejores seres humanos, ¿no? Y en un momento determinado, a partir de la destilación del pensamiento, vamos depurando también nuestra construcción como especie, ¿no? A través precisamente de
del pensamiento. Pues qué interesante, de verdad que valoro mucho que te hayas dado el tiempo para venir a platicar con nosotros sobre estos temas. Bueno, mira, para ir cerrando, me gustaría cuestionarte. Si nosotros en este momento tuviéramos la oportunidad de incidir en todo el sistema educativo, ¿incorporarías? Yo sé la respuesta, pero ¿a partir de qué texto considerarías lo más básico como para poder tener este nivel de acercamiento, por ejemplo, para las niñas, niños, adolescentes, los padres? ¿Qué obra recomendarías como para tener este acercamiento? Porque también no podemos dejar de lado que la filosofía en ocasiones es un poco complicada, ¿no? Como que empezamos un tema, empecemos a leer el Organón y de Aristóteles, no es tan amigable, ¿no? Tenemos que ver la introducción para poder arribar al texto. No es una obra que se lea en una sentada, no es una novela. Es que también uno se enseña a leer filosofía. ¿No? Ese es un tema. También, ¿Y qué nos dice? Por ejemplo, Kant, ¿no? Muy kantiana. Entonces te das cuenta que Kant te hace un paseo, te da un panorama, y después de un pero, ahí viene lo que te quiere decir. Entonces te enseñas a leer filosofía, te enseñas a... Perdóname que te interrumpa aquí. Sí. ¿Cómo me enseño a leer filosofía? ¿Por dónde empiezo? Empezamos justamente las preguntas, ¿no? Y curiosamente las infancias tienen esta curiosidad muy, muy a flor de piel. Entonces empezamos a través de la curiosidad, el presentarnos ante la obra filosófica con esta apertura, ¿no? Desde donde también me está hablando. Y es que es muy rico porque también cuando vas ejercitándote un poquito más en esta filosofía, también incorporas la hermenéutica. Claro. Y entonces te das cuenta, pues, de dónde te habla un Heidegger, de dónde te habla un Kierkegaard, ¿no? Y por supuesto, de dónde te habla Kant, ¿no? Por ejemplo, desde dónde te habla Kant en su metafísica de las costumbres, que también pues, nos da mucha sustancia para la parte jurídica. Claro. Entonces, bueno, vuelvo a la parte donde me preguntabas para infancias. Por ejemplo, sí, o sea, es que a veces hay que tomar un texto para aprender desde la infancia, uno como adulto. Sí, de hecho, bueno, te comparto, tuve la oportunidad de tener ahí sesiones de filosofía para niños y se trabaja mucho con preguntas. Y, por ejemplo, hacíamos preguntas que podrían ser muy bien para personas penalistas, ¿no? Donde decíamos, bueno, si un robot, por ejemplo, comete un crimen, ¿no? La responsabilidad es de la máquina o de la persona que está programando la máquina. Entonces, abordábamos preguntas de ese tipo con las infancias. También, por ejemplo, del tipo, si tú perdieras la conciencia, y que eso está muy vigente, ¿no? Hoy en día con estos abordajes desde las ciencias neurológicas, ¿no? Y la parte de la responsabilidad. Y veíamos en filosofía para las infancias este cuestionamiento donde si tú de pronto pierdes la memoria, pero tienes responsabilidad, ¿pierdes la responsabilidad o no? Hay una serie de libros, de cuentos que están enfocados en las infancias y nos hablan, por ejemplo, del cuento del puercoespín, ¿no? De Schopenhauer, donde nos platica de esta parte que, pues, justo el puercoespín tiene sus púas, ¿no? Y que debe de haber exactamente la distancia con la otredad para no lastimarnos, ¿no? Entonces, está enfocado pues para infancias y nos aborda esa parte. Y pues yo podría recomendar estos libros así. Son tal cual, son filosofías para niños, pero en realidad nos hablan, ¿no? También por ahí Kierkegaard tiene un cuento sobre un pato. Wittgenstein tiene podría ser para infancias, no he encontrado si está adaptado, pero se puede abordar en todas las edades. Y nos habla de un jugador de tenis, donde justo el jugador de tenis, pues es el mejor, ¿no? Y de pronto está decidiendo jugar horrible, súper mal. Entonces le preguntan, oye, pues tú eres el mejor jugador de tenis,
te sabes muy bien las reglas, ¿no? Del juego y pues ni las estás acatando ni estás jugando como el nivel que traes, ¿qué pasa, no? Pues sí, sí lo sé, pero yo decido jugar mal, ¿no? Y entonces ahí nos introduce a esta parte de la decisión, ¿no? Wittgenstein tiene este juego, ¿no? O esta forma de introducirnos, explicarnos. Y te decía, en esta parte de que tú empiezas a conocer a autores, a filósofos, te das cuenta también de sus momentos. Y por ejemplo, Wittgenstein tiene un momento que nos habla del Tractatus, o más bien que nos expone en el Tractatus, a través del Tractatus lógico-filosófico, donde nos enseña justamente que hay palabras que no alcanzan a abarcar la totalidad de nuestra realidad. Y nos puede servir mucho para el campo La jurista, dignidad, por ejemplo, la dignidad, o por sea, no la ejemplo. podemos definir. La hemos reducido a un tema eminentemente de un principio, pero en esencia, pues va más allá de lo que es un principio. Totalmente, ahí es donde nos damos cuenta que nosotros somos las personas responsables de cargarle de sustancia, de un significado y un sentido a la dignidad. O a los bienes jurídicos, por ejemplo. El bien jurídico tutelado es muy filosófico, ¿no? Eminentemente, son valores. Totalmente, entonces en realidad sí ocupamos, ¿no? Sí estamos en este ejercicio de filosofía jurídica, por supuesto, y solamente tenemos como que recordarlo, como volver a ello, ¿no? Porque si no nos quedamos sin la sustancia Claro. y empieza a ser hueco, ¿no? Por supuesto. Y ese es el peligro. Pues qué interesante, Ana. De verdad te agradezco mucho porque nos has dado muchos elementos para reflexionar, que eso es precisamente el tema de la filosofía y que, bueno, invitamos a todas nuestras amigas y amigos que se acerquen al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Próximamente tendremos algunos talleres, algunos cursos con la maestra Ana, que nos va de manera muy puntual guiar por estas rutas de lo que es la filosofía. Es toda una aventura pensar, es toda una aventura el aprender a preguntarnos, nos hace más humanos, también nos hace más humildes, porque en el mundo del conocimiento no se trata de descubrir lo que todo el mundo tiene ante sus ojos, ¿no? Sino pensar como nadie lo ha hecho aún sobre lo que todo el mundo puede estar percibiendo. Pues muchísimas gracias, maestra, gracias por tu tiempo. Y bueno, pues invitamos a nuestras amigas y amigos del Instituto Nacional de Ciencias Penales para que vengan con nosotros, vengan a esta hermosa biblioteca, vean la construcción que estamos llevando a cabo. Y bueno, en el INACYPE se viven intensamente las ciencias penales. Muchas gracias.